Pero Okay. y todo lo que pasa entre las 9 y las 12 de la noche, pasan un montón de De cosas. las 9 y las 12 de la noche no pasa nada. Te perdés. ¿Por qué tan temprano un economista se levanta? ¿Tiene que ver con tu actividad o tiene que ver con un estilo de vida? No, Abre la bolsa Japón. No, porque viste que la economía te lleva por otros mundos. Digo, quizás siempre- tenés que estar activo a las 6 de la mañana para saber hacia dónde se Ni el dispara club- alguna ni el acción. club de las no sé. 5, viste que hay libros No. que el club de las 5 de la mañana. Siempre me levanté muy temprano y me sigo levantando temprano. Bueno, está bien. Es poco interesante el punto. No, a mí me parece súper interesante porque lo que pasa es que vos no debes estar acostumbrado a hablar de vos, debes estar acostumbrado a hablar de nada. O de vez en cuando a armar un lío como el que armaste cuando dijiste que era una muy buena idea, según vos, ¿no? Por algo lo habrás dicho, supongo, esto del impuesto al efectivo. ¿Te arrepentiste de haber dicho eso? Vamos a plantearlo así. Dale. Suponete que te invito a casa a comer pastas caseras. Sí. Y vos venís acá a la mesa y le decís a los chicos, ¿saben qué me invitó a comer Manuel? ¿Qué? Harina. Entonces ustedes dirían, sos un mal tipo. Bueno, Para la pasta- pasta es harina, pero... No, es harina, Sí. huevos y agua, por lo menos. Y además Entonces, me pidió que Sí, vaya a son las tres- 7 de la son tres tarde. son componentes. 3 ingredientes para hacer una cosa que sea comible, rica, etc. Sí. Lo que a mí me preguntaron es, ¿qué haría yo en materia de reforma tributaria para bajar la informalidad? Entonces dije 3 cosas. Sí. Eliminar el impuesto al cheque, para que eso no afecte el déficit fiscal, poner un impuesto al efectivo, y para que eso no funda a los comercios que se ven obligados a ir a la formalidad porque el consumidor pide un medio de pago electrónico y no el efectivo, reduciría los impuestos a las pymes. Entonces eran 3 ingredientes, 2 de los cuales bajaban impuestos, 1 de los cuales compensaba. El presidente recortó 14 segundos donde solo está harina, donde solo está un componente. ingrediente. Sí, claro, o entonces sea, yo- van los 3 de la mano, decís vos. Sí, porque si no pierdes, como cualquier programa económico, por eso muchas veces los economistas decimos que un programa económico es una receta, porque tiene cosas que si vos las agarrás individualmente pueden generar efectos incluso contrarios, pueden no tener sentido, pueden no generar nada. En cambio, el arte o la ciencia económica está en la combinación de esos ingredientes para producir un resultado que en este caso era bajar la informalidad. Lo que resultó, Emma, poco feliz, digo, me parece, en el corte y cómo se dio, y me parece que vos no lo pretendés así, es que quedó como que era un impuesto del 10% directo. Porque vos diste el ejemplo de pido Claro. 1.000 pesos, saco 900. ¿De cuánto eso? Por Importante el dato. No, ¿De no. cuánto sería Ahí ese donde impuesto? no cerraba la idea. Porque vos no. la idea la sostenés. O sea, este triángulo de ideas, estas 3 Me parece ideas que es en una- conjunto me a vos te parece parecen que es- buenas. Me parece que es una propuesta que es debatible como cualquier otra. Yo le creía al presidente que iba a dejar de insultar para debatir contenido. Esta vez no pasó, pero no importa. Sí, y de vuelta, el ejemplo era para que se entienda cómo funcionaba. Ejemplo, si vos cobras una jubilación mínima, no te llevas bien con los medios de pago electrónico y vas al cajero a retirar tu jubilación mínima, pagas 0. Si hay una determinada cantidad mensual, que en general en los países donde esto se hace, se pone en una media de 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos, que está completamente exento. O sea, vos podés tener tu efectivo en el mes para manejarte libremente. Ahora, te voy al caso concreto. Sí. Suponete que vos tenés un corralón de materiales y tenés que hacer una compra de insumos Ahí es todo efectivo. que vale 28 millones de pesos. Y entonces mandás al cadete al banco a retirar 28 millones de pesos. ¿Para qué? Para pagar en efectivo. Ese efectivo te ahorra que tu proveedor te haga una factura. Al no hacer una factura, no pagas el IVA, no pagas impuesto a las ganancias, no pagas el impuesto al cheque, porque el impuesto al cheque en realidad es el impuesto a las transferencias bancarias. Sí. Entonces, en realidad, ahí es donde vos tenés que hacer que apriete el zapato. No en el jubilado que va a sacar 50 lucas para ir a la verdulería y en vez de 50 lucas le salen 45. Ahora, Emma, Pero ¿cómo lo fraccionás? Porque vos estás hablando de un caso específico, pero cuando vos hablas del impuesto al efectivo, el impuesto al efectivo impacta en el ciudadano común, el que va al almacén, el que va al supermercado, el que va a un restaurante y de golpe se encuentra con la posibilidad de pagar un 20% menos, por ejemplo, por pagar en efectivo, ¿no? Es, digamos, yo la verdad lo usaría. Yo pagaría. Está prohibido eso, sabemos, ¿no? Pero pasa. Debe estar prohibido hace muchos años, desde hace muchísimos Sí, gobiernos, exacto. no es un tema de ahora. Vamos a esto. Lo que digo es, ¿por qué yo tendría que ser castigada? Yo Pero lo que vos- creo es que la idea que vos, Pero para vos mí, no, ¿eh? perdón, No. pero yo te permito Sí. decirme esto, digo, ¿por qué para mí la idea es mala, esta idea que vos trajiste? O sea, que vos propusiste, que es debatible totalmente. Porque creo que se ven castigados, o nos vemos castigados los ciudadanos que tenemos la posibilidad de pagar más barato algo
Cuando en realidad, o sea, ¿por qué me vas a castigar a mí si en realidad lo que hay que hacer es perseguir a los que evaden impuestos? Es que yo no dije nada de lo que vos acabas de decir. O sea, no, la idea no es esa. Y de vuelta, insisto, si nos concentramos... Pero entonces si yo iría al cajero a sacar dinero o a un banco a retirar mi efectivo de un sueldo que fue blanqueado, que ya pagué todo lo que corresponde pagar, ¿no me cobrarían a mí como ciudadano el impuesto al efectivo? ¿Podemos hablar en plata o nos incomoda? ¿Cómo sería en plata? ¿Cuánto gastás vos al mes en efectivo? Si querés te digo yo. Sí, Yo prácticamente cero. Pero para el alquiler Sí. no te lo pide. Prácticamente- Tu propietario no te pide el claro. alquiler en efectivo. No, prácticamente cero. Bueno. O sea, cero, literalmente. Cuando saco efectivo es por una situación muy extraordinaria. Ahora, mis papás que son jubilados, probablemente la mitad de lo que les ingresan al mes lo gastan en efectivo. Entonces, ¿cuál es el punto? El único lugar donde vos accedes al efectivo es en un banco. Sí. O sea, vos no podés sacar efectivo de, no sé, una concesionaria de autos. Entonces, tu banco te tiene identificado y tiene tu declaración ante la FIP. O sea, tu banco sabe si tu ingreso es derivado de una jubilación mínima, de una jubilación alta, de un sueldo, de tu actividad como monotributista, de tu actividad como empresario, etc. Entonces, lo primero que tenés que hacer, insisto, para eliminar el impuesto al cheque, que lo pago yo como empresario por estar bancarizado y en blanco. O sea, es una penalización a estar bancarizado y en blanco. Lo que tiene que hacer esta propuesta, este programa, es primero definir las exenciones, pero en general los programas se explican por las inclusiones. Las exenciones son justamente, excepciones son justamente sí. excepciones. Ahora, obviamente, jubilados que cobren la mínima, olvídate. Beneficiarios de planes sociales, olvídate. Y gente de a pie, hasta un determinado monto, que lo podemos poner en 3 salarios mínimos, 0. Entonces vos me decís, mira, yo la verdad con mis amigas vamos a comer a un lugar que nos hacen descuento, guiño, guiño. Estás evadiendo impuestos, pero no pasa nada. Guiño, guiño. Y la verdad que en el mes yo me saco 150 lucas para pagar. Pero el que evade es el del comercio. Obviamente. Es al que hay Igual, que controlar. obviamente. ¿Por qué vamos a pedirle al ciudadano que tiene que Ahí controlar el voy, comercio? no le estoy pidiendo nada al ciudadano. Lo que yo estoy diciendo, porque además la cuarta pata que nunca llegué a explicar, es Aprovechá hoy. Es que eso viene con una zanahoria, que es devolverte el IVA si vos usás débito o medios pagos electrónicos. Entonces lo que vos decís es, che, si voy al cajero, me cobran un algo a partir de cierto monto. Y en cambio, si voy al restaurante ese, yo lo que tengo que hacer es justamente alinearte los incentivos, sabiendo que el restaurante dice, te hago el 10 si me pagas cash. Yo lo que podría decir es, y yo te vuelvo el 10 del IVA si pagas cash hasta un determinado monto. Claro. Ahora, Emma, Insisto, igual también... Pongo esto porque es bastante importante. Igual a mí me interesa O sea, debatir yo sobre no- este tema. Me yo parece no creo- importante. me Está parece bueno, que- ¿eh? No, y te agradezco Pero- porque la verdad que estamos profundizando más que vas al cajero y no sé qué. Bueno, el gobierno se focalizó más en el ajuste, ¿no? En la parte de los gastos, no tanto en Sí, los pero tributos, ¿no? estoy de acuerdo, Digo, pero me eso parece tiene que un este límite debate... cuando vos tenés la mitad de la economía en la informalidad. Tiene Yo un límite. festejo el debate. Mirá, Primero, qué creo que eso Qué bueno. pero me parece que para llegar a este debate lo tenés que hacer desde un punto del equilibrio fiscal, porque cuando vos tenés un desorden como el que se tenía antes, es como, lo veo como estéril, no sé, como no demasiado productivo. Ahora, igual- lo que sí creo es que el gobierno se focalizó en el gasto, en reducir el gasto. Obviamente, tu propuesta viene por la parte de, bueno, compensar un tributo con otro. Pero yo siento como que al que se le termina cobrando, lamentablemente es sobre el que más necesita el efectivo. Vos me decís, yo no gasto en efectivo. Bajo ningún punto de vista, no es así. ¿Por qué no? No Porque es el decir- tipo que cobra en efectivo está no va al banco a cobrar en efectivo. Muchas veces el informal... Mirá, ahí llegamos. Bueno, llegamos. bueno. ¿A quién estoy penalizando yo? Porque de vuelta, Porque si vos el tipo tenés- que cobra y que le retira del banco, lo que sea... digo, Gracias por eso, porque nunca tuve la oportunidad que alguien me preguntara algo tan importante como eso, que es lo siguiente. Ok. Si vos sos un trabajador que está informalizado por un empleador, lo que suele ocurrir es que tu empleador, a fin de mes, te llama a su oficina, te da un sobre con la plata. Sí, ¿No? sí. ¿De dónde la sacó? No sé, eso es problema del tipo. Pará, te lo explico yo sinceramente. Del banco. Entonces, es tu empleador el que se va a ver en el brete de que si te quiere seguir pagando uno arriba de otro, ahí sí va a superar el monto mínimo mensual del cual vos podés estar exento, Sí. y va a tener un incentivo a formalizarse. Ahora, No segundo, sé si lo cobro segundo del banco. paso. Hay toda una cadena de cobros Pero, en pesos. Igual, Pero para, Que lo que se cobra en negro se paga en negro. Y ahí entra el tipo que pero es los el más billetes no vulnerable. salen de abajo una maceta. Los billetes siempre salen del sistema bancario. No hay otro oferente de billetes en el sistema financiero argentino y Pero mundial para- que no sean los ¿puedo? bancos. Termino con esto. Dale. 2 cosas.
Número 1, justamente estoy tratando de penalizar al tipo que tiene que mandar un cadete con 50 bolsos a, en algún momento, sacar el dinero del banco, porque así se opera en la economía real. La mayor parte de las compañías que están en la informalidad no están 100% en la informalidad, tienen una pata en la formalidad y una pata en la informalidad. Segundo punto, yo no me creo ni muy genio ni muy estúpido, no lo inventé esto yo. No, sí. O sea, cuando vos ves experiencias exitosas de baja de la informalidad, que no implican mandar a la FIP a cerrar comercios, ni tampoco decir libre albedrío, el que no quiere que no pague, lo que tenés es esquemas de incentivos y penalizaciones que te van de a poquito empujando. Pero espera, a ahí formalizar. te hago un punto. Un ejemplo que tenemos y muy cercano y que no usó esta penalización es Brasil, con el PIX. El PIX es un sistema de Exactamente. pago digital digo, Sí, que logró formalizar muchísimo la economía, tener la trazabilidad de todas las operaciones y no incurrió en ningún... La configuración de esta reforma tributaria tiene que ser en una parte muy un traje a medida dependiendo de las características de cada economía. Les doy el ejemplo de la inversa de Argentina. La inversa de Argentina. En 2 de 3 países nórdicos vos tenés impuesto al efectivo, tenés una penalización si tu plata está en una cuenta a la vista en el banco, una penalización. O sea, si tu caja de ahorro tiene saldo, te ¿Eso dónde? cobran. En Dinamarca, por ejemplo, se aplica eso. En Noruega, una de esas dos se aplica, la otra no. En Islandia todavía no hay nada. Y particularmente en Dinamarca, los comercios están obligados, al revés que Argentina, a aceptar efectivo. Porque como el incentivo está a no usarlo, vos como turista en Dinamarca querés ir a comprar un agua mineral y el tipo no te acepta una corona dinamarquesa. Entonces lo que digo es, cuando vos tenés, como bien decía Julián, cuando vos tenés 50% de la economía en la informalidad, llega un momento donde si realmente querés mantener el equilibrio fiscal, eliminando los impuestos distorsivos que tiene la Argentina, que en esto coincidimos con el presidente, los 2 impuestos más distorsivos que tiene la Argentina son las retenciones y el impuesto al cheque o a las transferencias bancarias. Claro, que él Sí. quiere eliminarlo, Claro, está pero dentro de sí, su plan de pero el día que gobierno vos decís, económico. la voy a eliminar, ese día probablemente, ¿sabes qué te va a pasar? Te va a subir el riesgo país. Porque pasa el mercado que- te va a decir, che, está subiendo el déficit fiscal. Y al mercado no le importa si vos Y para subís el vos una déficit fiscal. alternativa para que problema- eso no pase sería el impuesto al efectivo. No, una O alternativa igual- para que eso pase es una reforma tributaria integral que ponga los incentivos bien alineados y que vos sabés que en el corto plazo, cuando bajás un impuesto, vas a recaudar menos. La perspectiva de esto, ¿sabes cuál es? Que un día la recaudación del impuesto al efectivo es 0. ¿Por qué Claro, tiene que igual haber, la ¿por qué reforma, tiene que haber perdón, penal- la reforma, ya te dejo yo, pero la reforma impositiva todavía no sabemos bien de qué se Totalmente. trata. Recién creo que el 9 de diciembre va a haber información al respecto y porque va a ser, digamos, la fecha en la que al día siguiente ya asume el nuevo Congreso. Totalmente, o sea, capaz te que digo- ahí nos encontramos con que el presidente tiene un plan de reforma impositiva que nos sorprende Totalmente, a todos. y te digo cuál es mi preocupación, porque de vuelta, lamentablemente, el mal ejemplo está a la vuelta de la esquina en Argentina. Cuando Macri instrumentó su reforma fiscal, 2017-2018, esa reforma fiscal básicamente bajaba impuestos y no los compensaba. Y eso fue el inicio de la crisis de Macri porque el mercado lo empezó a penalizar porque empeoraba el déficit fiscal. Entonces muchas veces, Macri o Liz Truss en el Reino Unido hace 4 años que arrancó su gobierno, digamos, súper antilaborista, diciendo yo le voy a bajar impuestos a los ricos. Les cuento una anécdota personal. Yo ese lunes negro, digamos, del Reino Unido, estaba en el Reino Unido visitando clientes que tenemos allá. Arranca la noticia, el mercado se caía a pedazos. Tuve una reunión en un fondo de pensiones, digamos, un fondo que administra dinero privado para seguros de pensión. Y el dueño de ese fondo me dijo, es el día más raro de mi vida, porque yo voy a pagar un montón menos de impuestos, porque esta mujer me acaba de bajar el impuesto a la riqueza, por ponerlo en términos argentinos, y al mismo tiempo me estoy deshaciendo de todos los bonos del Reino Unido que tengo, Por el déficit. porque no sé con qué me va a pagar esos impuestos. Entonces muchas veces las reformas pro mercado fiscales Sí. tienen el problema de que hay una contradicción, lo que en Estados Unidos se llama entre mainstream y Wall Street, lo que acá podríamos decir entre la calle y la city. A la calle le encanta la reforma fiscal que le baja impuestos, justamente porque pagamos menos, pero a la Claro. city no, porque vos para pagar tus bonos necesitas tener superávit fiscal. Entonces mi punto era una idea, puede Sí. haber otras, de cómo balancear ese problema y esa frazada corta que siempre nos afecta. Sobre ese tema me parece que, y dentro del debate, ¿no? Para mí la clave no está en el castigo, sino en el incentivo. Yo creo que tu propuesta
que bienvenido el debate nuevamente, el problema está sobre el castigo. Porque el castigo nos retrotrae a los cepos, a las restricciones, que eso nos condenó a un estancamiento permanente. Un salto lógico en el argumento ese que me lo perdí. No, me refiero, O sea, quiero decir, hay dos incentivos y un palo. ¿A vos no te gusta el Por palo? eso. ¿Los incentivos también? Sí, es que ¿Los hay que aplicarías? trabajar sobre el ¿Los incentivo. aplicarías a los incentivos? No ¿Estás de entiendo, acuerdo? no veo el por qué hace Consulto. falta un palo, porque vos decís, che, Julián, pero yo quiero pagar como le a voy mí se me le cante. voy a poner un poco de picante. ¿Por Sí. sí o por no? ¿Estás de acuerdo en bajar el impuesto al cheque y bajar el impuesto los impuestos a las pymes? Si no afecta el equilibrio fiscal, sí. Pero por definición lo afecta. Ese es mi punto. Bueno, pero entonces necesitas incentivos por otro lado. O hacemos magia. y Necesitas incentivos por otro lado. O hacemos magia y la plata sale de A ver, abajo ¿y de- cuáles pueden ser esos incentivos? No, es que no existen los incentivos como medida para evitar que en el cortísimo plazo, estoy hablando del primer año que haces una reforma fiscal, tu déficit fiscal aumente. Y si el mercado te penaliza eso, en un momento donde estamos tratando de pasar la gorra para juntar 5.000 millones de dólares para pagar los intereses de los bonos en enero, te podés engendrar una crisis de la cual no salís más. Como le pasó a Liz Truss en el Claro. Reino Unido o como le pasó a Macri en Argentina Ahí- Está bien, hace alguien te puede 14 decir, segundos. alguien te puede No, decir pero ahí- compensás con impuestos subiendo alguna alícuota, algún impuesto más Y regresivo. Julián te va a decir que no. Ahí me Julián sumo te va a con decir que algo. no. ¿Por qué? No, Porque Porque es está un prohibido gran- subir impuestos. Porque está prohibido subir No, impuestos. No, bueno, alguna compensación tienen que tener, eso Ah, está bueno, claro. Listo, Lo que bienvenido no al sé debate. es si es sobre a el mí se me efectivo. ocurrió esta, si se les ocurre otra. A ver, Flor. No, que ahí me sumo con un dato que esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo con empresarios y les dijo, voy a eliminar el impuesto al cheque si la economía el año que viene crece 8%. Ah, bueno. Recontra. O sea, tu solución mágica es este 8% Te digo de algo que voy a crecimiento. hacer yo. A ver. Voy a hacer dieta si antes bajo 10 kilos. Claro. No entiendo el punto. O sea, 8% de crecimiento de la economía no la ves. No, pero no. Digo por la cadena de razonamiento. Como decía recién Julián, vos tenés que bajar impuestos para gatillar el crecimiento. No podés esperar que el crecimiento te permita bajar impuestos, porque entonces tal vez el crecimiento nunca pase, porque la presión fiscal, que además, de vuelta, lo que pasa en Argentina, el 50% que pagamos impuestos, tenemos una presión fiscal enorme, porque el otro 50% no paga ningún impuesto. Entonces mi punto es, si vos querés traer al 50% que está en la informalidad a pagar o a enfrentar el nivel de presión tributaria que tiene hoy Argentina, los fundís. O sea, para mí el que evade no es un atorrante, es en su gran mayoría un tipo que no puede enfrentar la presión tributaria que tiene Argentina. Entonces, al mismo tiempo que vos por un lado le apretás un poquito el zapato, por el otro lado se lo tenés que aflojar. Insisto, no puede ser que un restaurante, si te da un ticket de verdad, no eso que dice no válido como ticket, Sí, sí. pague el 35% sobre lo que se quede de eso después de pagarle a los mozos y el alquiler. 35% de impuesto a las ganancias tiene un restaurante. Es una locura. Un restaurante tendría que pagar 12, 11% de impuesto a las ganancias. Y probablemente una multinacional tendría que pagar 25%, digamos, para tener una alícuota más o menos competitiva con la región. Ahora, si haces eso, al otro día te explota el riesgo país. Si solo haces eso, al otro día te explota el riesgo país. Entonces, en la discusión real de un presidente, de un ministro de Economía, que tiene que ir sopesando esos problemas que Sí. tiene la economía argentina, esta es una Lo que propuesta. pasa es que si vos decís, bueno, ¿cómo pagás? Bueno, tenés que hacer más el ajuste. En algún punto habrá que hacer más el ajuste. Y ahí te van a atacar este gobierno neoliberal de cómo hace el ajuste, que no tiene sensibilidad social, ¿viste? Bueno, por supuesto, o sea, en algún punto hay que atacar los dos lados, ¿no? Igual quiero los dos creer lados del balance. que la reforma tributaria que va a plantear el gobierno, no sé si alguien sabe algo, pero quiero creer que no es como la que vos traés No, de Macri, de que a ver, solo va a me bajar interesa impuestos. el punto de Julián. Hay límites reales, o sea, hay límites reales, pero no ideológicos, reales. O sea, hoy ya estamos con obra pública cero. Sí. Ahí Claro, ya por no eso. se puede ajustar más. No. Entonces, hoy ya Transferencia está a las provincias. Transferencia a provincia también. cero. También, Ahí por ya no eso. se puede ajustar Ahí más. no hay más margen. Hoy estamos más o menos con un presupuesto universitario que cayó a la mitad. Un gasto en salarios que cayó 35%. Jubilaciones que cayeron 20 y ahora recuperaron 10, o sea, están menos 10. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde más ajustás? Bueno, subsidios quiere ir el gobierno. Pero los subsidios cayeron drásticamente y empeoraron un poquito ahora porque obviamente el gobierno no fue tan agresivo con las tarifas de cara a la Sí. elección, lo normal. Es que el mayor problema son los. El mayor ahora, problema es el vuelvo gasto a de esto, jubilados. ahora, vuelvo a esto. Si vos, por ejemplo, decís,
No, hagamos una cosa, eliminemos el gasto tributario, o sea, eliminemos las exenciones que hoy un montón de empresas que ya no necesitan cobran. En realidad es una manera elegante de decir, subamos impuestos. Sí. Emanuel, vos formaste parte del gobierno de... Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato. Como vice de Axel Kicillof. En la segunda mitad del segundo mandato. Bien, y durante ese periodo, digamos, durante tu gestión, ¿pudiste lograr o intentar o propusiste alguna reforma impositiva? Sí. ¿Cuáles? Bueno, parte de esto estaba en esa discusión. Obviamente, políticamente se decidió no avanzar en una reforma tributaria. Es cierto que se hubiese sido raro una reforma tributaria en la última parte de un mandato de 12 años. En general, uno tiene que meter una reforma tributaria, creo yo, por ejemplo, como le pasa hoy a Milei. Cuando arranca. No, ni siquiera. Cuando nadie te puede decir, che, en realidad las urnas no están respaldando el programa económico que vos hiciste porque, por ejemplo, hiciste el ajuste más grande en la historia de la humanidad. Hoy que él tiene ese respaldo... Él hizo el ajuste y las gente, urnas y lo la gente lo bancaron, votó. total. Entonces me parece que eso te da una legitimidad importante. Ahora, ahí, digamos, estás frente al arco. O sea que eligió el momento No te digo correcto que no para tenés hacerlo. Sí, pero estás frente al arco. No te digo que no tenés arquero, estás medio rengo el arquero, la verdad, la oposición. ¿Por qué? Tenés que graduarlo bien y meter el gol. En aquel entonces... ¿Por qué está rengo? Porque me parece que la victoria electoral dejó a la oposición, digamos, tratando de reconstruirse o saltando adentro del gobierno, porque por lo menos en el corto plazo nadie ve que haya un lugar político que no sea la Libertad Avanza. ¿Lo ves posible, Axel Kicillof, un presidente de la Argentina? Mirá, Dios me libre. Mirá, Dios me libre. te voy a contar algo. Digo, vos lo conocés, entiendo, no sé si tienen o no amistad, pero digo, trabajaste con él, Sí, sabés sí, cómo... es mi amigo. El peor ministro de la economía argentina. Por la herencia que mira, dejó. Desastre. O sea, Massa fue mejor ministro que Axel Kicillof, dice Julián. Solo. Vos fíjate. No, para. No. Es lo que acabas de implicar. Es re difícil, Es re difícil la es lo que comparación. acabas de Se implicar. autosuperan, boludo, Es lo que uno peor que el otro. No, está perfecto. Es verdad, tenés razón, Massa fue peor. Ok, voy a este punto. Massa dejó la hiper. Mira, ya cambiamos. Muy bien. Bueno. Voy a este punto. ¿Sabes por qué no fue peor? Porque vos fuiste el vice No, de Kicillof. no, por eso zafó Prometo Kicillof. no volver a pegar abajo el cinturón si vos haces lo propio. entonces... Voy a esto, mirá. Sí. Te voy a contar una anécdota que no me favorece. A ver. Era el año 2021. Se reactivaban los vuelos después de la pandemia, qué sé yo. Y me toca retomar los viajes a Nueva York a ver clientes de allá. Y armamos una conferencia como para juntar a un poco más de gente. Y en la previa de la conferencia, un dueño de un fondo me dice, che, te van a preguntar sobre Milei. Y le digo, sí. Me dice, ¿qué vas a decir? Le digo, 2021, ¿eh? Sí. O sea, parate ahí. Digo, no, que Argentina, el bipartidismo, las elecciones, el conteo de los votos, los fiscales, la tradición política argentina, no sé qué, voy a decir que no tiene ninguna chance de ser presidente Milei. Entonces este tipo me dice, mira, nosotros invertimos en 90 países. Desde el Brexit para acá, me comí todos los cisnes negros. El Brexit no podía pasar, pasó. Bolsonaro no podía ser el presidente de Brasil, lo fue. Boric de Chile, Petro de Colombia, Trump de Estados Unidos, el primer Trump. Me dice, te doy un consejo humildemente. Decí que la probabilidad de que Milei sea presidente no es 0. Entonces voy a la conferencia y digo esto en inglés, que queda un poco mejor. Todavía hay hoy gente que me dice, La viste. vos la viste. Vos la venir. viste. Así que acabo de revelar el secreto. Con lo cual, a tu pregunta, Eso. no descarto que Axel Kicillof No pueda ser descartás. presidente de la Argentina. No, de ninguna manera. Creo que hoy no se puede descartar en este mundo, no en esta Argentina. Sí. Me parece que están pasando cosas muy exóticas en la política y creo que cosas que antes pensábamos que eran Pero bueno, imposibles. su herencia ha sido... ¿La malísima. segunda peor desde la vuelta de la democracia? Mirá, ¿cuál fue la primera? La de Massa, acabas de decir. Sí. Ah, ok, ok. Se Y mirá autosupera. que más atrás hubo hiper, hubo de todo. No, por eso. Pero por los términos Mejor de que intercambio, Alfonsín, por digamos. todo o lo sea, que hicieron. Alfonsín dejó mejor herencia que Kicillof. Bueno, era otra economía, qué sé yo, La- no sé. La que a mí me tocó vivir. Yo estoy repitiendo lo que dijiste, A Julián. mí me tocó Creo que no vivir. lo pensaste Yo no dije bien. nada Creo de que la no lo democracia. Yo pensaste no bien. dije de la vuelta a la democracia, pero sí digo ¿De la que... historia? ¿Cuál historia? Bueno, sí. Peor que de la historia Rodrigo, reciente. ponele también fue. No O sé. sea, de toda la historia. no sé. Ok. Sí. De la que a mí me tocó vivir, sin duda que es la peor. Han tenido 12 años de gobierno. Pará, pero vos la hiper la viste. ¿Pero qué sí, naciste? ¿no? ¿En Yo 2015? en 87 nací. Bueno, ¿la viste? ¿Y ¿La la viste? Está bien, ¿no? Te La vi, digo. la vi. ¿Qué? Ah, La vi, boludo? está, Tenía era 3 años. chico, tenés razón. Tenía 3 años. Te la Claro, contaron, claro, te la claro. contaron. Te la contaron. No la vi, Te la no la vi. contaron. Estoy de acuerdo. Vi el 2001, sí, eso No, sí. no, mala mía, pensé que tenía 50, mala mía. No, eso no. Pero lo que quiero decir es que
después de haber gobernado 12 años, después de haber tenido los términos de intercambio que tuvieron, con la soja en la loma del orto y ustedes dejando reserva negativa en 2015 y en 2021, 2019, hoy son negativas, 2023, ya que vamos a la coyuntura, hoy son negativas grosas las reservas. Sí. Habla más de la deuda que dejaron y de la herencia que dejaron, porque a pesar de todo lo que se compró, igual es negativo. Y bueno, te voy a dar la herencia no solo de la deuda, sino del balance del Banco Central. Te voy a dar una sola métrica porque a mí me gusta hablar con números. Sí, yo también. Yo cuando hablemos números. Ok, dale. Cuando me fui de la gestión... Menos 1.500. El Banco Central, certificado por el FMI, publicado en su página web, quedó con reservas netas de $2.000 millones positivas. Hoy, misma metodología, según el FMI, el Banco Central tiene reservas netas negativas por menos 16.000. Sí. Entonces, lo que digo es, ¿eso implica que mi gestión fue espectacular? No, de hecho yo creo que fue bastante mediocre. Es autocrítica respecto a tu gestión. No, yo lo que me parece que cada exfuncionario que escucho en materia de economía le fue espectacular y el país está horrible, con lo cual hay alguna cosa que no me cierra. Son pocos los políticos o los que formaron parte de algún gobierno que pueden hacer este tipo de autocrítica. 25 puntos de inflación, $2.000 millones de reservas netas positivas, que es 2 mangos con 50, literalmente. Bueno, de hecho, me economía estancada. No pudiste hacer durante tu gestión reformas fiscales que te parecen positivas, pero que sin embargo no se pudieron llevar a cabo. Yo te digo, por eso creo que a veces... déficit fiscal, déficit energético, sin INDEC, con pobres, estancados, recibieron reservas, acumularon un montón de dólares, dejaron reservas, bueno, te doy 1.500 millones positivos. ¿Cuántos llegaron a tener? Fundieron el Banco Central. Prometiste números, son todos adjetivos hasta ahora. Pero bueno, sí, te estoy diciendo. Ok. Te estoy diciendo. No, yo 5%. Yo discuto con números. Bueno, decime si son equivocados los parámetros que estoy diciendo. De vuelta, si lo queremos poner maniqueo, yo te podría decir, mirá, 25 de inflación contra los 30 que va a haber este año, mejor. 2.000 de reservas contra 2.000 de reservas. Nancy Paso diciendo en 2015 mejor contra 2016. 2.000 de reservas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venían ustedes? Porque Nancy Paso compara 2025 contra 2015 diciendo, ¿sabe qué? No existió. La época de Alberto nunca existió. Al revés, te estoy diciendo. Pero estamos hablando de que venimos de una hiperinflación prácticamente. Al revés, te estoy diciendo esto para decirte que no me parece que sea correcto hacer ese tipo de comparaciones maniqueas. Me parece que la situación en 2015 distaba de ser buena y yo me hago cargo de la parte que me tocó viceministro de Economía de la Nación. No igual es ¿puedo quiero hacer insistir, pero quiero insistir, porque no me quiero ir de tema, quiero insistir con el tema de, digamos, estas reformas que vos intentaste hacer o propusiste hacer y no se pudieron llevar adelante. ¿Con qué tuvo que ver? ¿Con que no tenías la decisión final? No, con una decisión política que además... O sea, decisión de Cristina. Sí, por supuesto, la autoridad política del momento. Que te soy franco, para mí está bien que sea así. O sea, para mí el rol del viceministro de Economía es diseñar un programa, seguir la economía, pensar las medidas. El rol del ministro es implementarlo, siempre y cuando tenga la autorización política del presidente. Claro. O sea, pero ¿cuánto sabe Cristina Kirchner de economía? Pero no me parece sano, y te lo digo también pensando en la actualidad, no me parece sano que el presidente sepa muchísimo de economía. Porque justamente el que tiene que saber muchísimo de economía es el ministro, y el que tiene que pasar eso por un tamiz político, que muchas veces a los economistas se nos escapa, justamente, imagínate un pibe de 33 años, como era yo, en el 10º año de un gobierno de 10 años en ese momento, diciendo, yo creo que hay que hacer una reforma fiscal. Razonablemente la autoridad política me tiene que haber dicho, mirá, se nos pasó hace 5 años esa oportunidad. O se nos pasó en el 2011 cuando ganamos con el 54%, que también para mí ahí había una oportunidad de corregir desequilibrios que ese gobierno tenía. Entonces sí, la decisión final es política y está muy bien que así sea porque la gente no vota ministro de Economía. O sea, para vos no es positivo tener un presidente que sea economista. No necesariamente, no digo que reste, pero no digo que necesariamente suma, porque, insisto, alguno, por ejemplo, en el gobierno actual... Pero quizá ustedes tenían, vos en particular, que formaste parte de ese gobierno, ideas que eran muy positivas en ese momento para el país, como para mí también lo son ahora, sin embargo no las pudiste llevar adelante porque pero las ideas correctas, una dirección las ideas correctas, presidencial, en este caso de Cristina, te dijo que no o no apoyó ese plan económico. Pero voy a este punto, las ideas correctas, si las implementás con un termómetro político que mide mal, te podés mandar una flor de macana. Obviamente
la capacidad de los presidentes es justamente medir ese momento político. Te voy al revés y lo saco de economista. Evidentemente Milei tuvo muy bien calibrado el termómetro, porque era el único tipo que decía que había que hacer el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad y que la sociedad iba a apoyar eso. El otro 99% decíamos es al revés. Te van a matar a piedrazo, va a haber guerra civil, te van a cortar la 9 de julio, etc. Entonces, me parece que la habilidad política de Milei, independientemente de sus conocimientos económicos, claro. Fue decir, che, estoy sintiendo, midiendo, percibiendo que la sociedad está pidiendo otra cosa, que en principio es contraintuitiva. Al punto tal que vos hablás de la habilidad política y en realidad lo que vendía en ese momento es yo de política no sé nada y no tengo nada que ver con esto y se lo eligió por eso, ¿no? A priori, si yo, vamos, no sé, vámonos lejos en el tiempo. Si yo en el 2005 te decía, mira, tengo una idea genial para el candidato a presidente, que salga a hacer campaña con una motosierra. Me hubiesen echado patadas de todos lados. Claro. Y de hecho hoy sigue habiendo estrategas de campaña que decían que Milei iba a perder. Y lo que pasa es que en general al político común o el habitual al que venimos muy acostumbrados le cuesta mucho, o no quieren en general, no es que le cuesta, no quieren pagar costo político. Mi definición de... Por eso a veces dicen que no, hay ideas que son muy buenas, pero que consideran que los puede afectar políticamente. Mi definición de una cosa que no tenemos hace mucho tiempo en la Argentina, que es un estadista, es una persona que está 2 metros más adelante de la sociedad. No 150, porque si está 150 adelantado, probablemente hace reformas que la sociedad dice, che, yo no estoy para esto. ¿Milei está 150? Me parece que Milei con el ajuste fiscal estuvo 1,5 metros adelante de la sociedad. O sea, la llevó a donde la sociedad estaba llegando solita. Diciendo, che, pará con lo del Estado presente porque no lo veo, no lo siento, no lo experimento y encima me estás poniendo 200 puntos de inflación en un año. Ahora, muchas veces, ejemplo, Macri en 2017, claramente la reforma previsional de Macri en el 2017 no midió adecuadamente la temperatura de la sociedad. O sea, se equivocó claro, radicalmente con esa reforma. Ese es un problema. Y creo que Milei, yo por eso hablé de reforma fiscal y de bajar la informalidad, porque recojo lo que el propio presidente dijo, que me parece muy adecuado, que es, yo no puedo hablar de una reforma previsional hasta no bajar sustantivamente la informalidad. Porque si no... No se paga nada. Claro, y que crezca la economía. No hay sistema previsional que aguante 50% de informalidad. En cambio, cuando Argentina tenga una tasa de informalidad de 20%, 25%, ahí sí, si haces una reforma previsional que aumente un poco la edad, que reformule la fórmula de ajuste, la fórmula de determinación de ingresos, que reconfigure el sistema tributario para que el sistema sea sostenible, tal vez te vas a un sistema previsional que es sostenible. Vos tirás la mejor reforma previsional ahora de la Argentina. Por derecha o por izquierda, cae en saco roto. Claro. Porque la mitad de los argentinos no te pagan los impuestos que necesitas para sostener ese sistema previsional. Entonces, cuando porque se metieron muchos que no debían estar. Claro, pero si no los metías, tenías una crisis social horripilante. En vez de los pobres que dejamos nosotros, que para vos son un montón, hubiesen sido el doble. Sí. Pero entonces, no fueron soluciones que medio así justamente, hechas tipo parche y no yendo a la profundidad y a la raíz del problema. Justamente, cuando Milei dice... muchas veces los problemas de los políticos es que piensan en equilibrio parcial y no general. ¿Qué está diciendo? Obvio que intuitivamente vos tenés a la mitad de los adultos mayores sin jubilación y lo que decís es, vamos a dar una jubilación y después pensamos. La tarea del macroeconomista es decirle, mirá, probablemente los primeros 2 meses sale bien, los primeros 2 años sale bien, y al cuarto empieza a hacer ruido y al sexto volás por el aire, que es lo que terminó pasando. Entonces yo creo que esa inclusión previsional, con la cual estoy de acuerdo, debería haber venido acompañada de una reforma fiscal que hiciera ese sistema sostenible. Y de vuelta, ahí el debate es si esa reforma es por izquierda o esa reforma es por derecha, ¿eh? O sea, la manera de hacer sostenible el sistema previsional argentino puede ser bajando jubilaciones, puede ser aumentando edad jubilatoria o puede ser poniendo un techo a la jubilación máxima y aumentando impuestos a los altos ingresos. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Yo tengo mis preferencias, pero me parece que hacer una cosa, subir el gasto sin buscar la compensación del lado de los impuestos. O a la inversa. Bajar los impuestos sin buscar una compensación del lado de los gastos, termina en crisis. Emanuel, me acordé ahora, el otro día Cristina se juntó en San José, donde está cumpliendo la prisión domiciliaria, con un grupo grande de economistas. Sí. No sé si alguno de ellos los conocés. A muchos los conozco. Vos no estabas en esa foto, no recuerdo haberte visto. ¿Sabés qué surgió de ahí? No. ¿Te hubiera gustado que te llamen?
¿De qué te reís, Dateli? Nunca lo pensé. Ni sí ni no. A mí, siempre que un presidente o un expresidente me pide opinión, y en mi carrera han sido 3 los que me han pedido opinión, yo estoy ahí a disposición. ¿No? Claro. Me parece que alguien que pasó por la presidencia o alguien que está en la presidencia, que te pregunte, independientemente de que puede ser una caricia al ego, me parece que hay un lugar de incluso responsabilidad cívica que corresponde, por más que vos lo hayas votado o no, ¿no? A mí me pidieron opinión 2 que voté y 1 que no voté, sin hacer nombres, pero me parece que siempre uno tiene que estar ahí para contestar. ¿Y era habitual que Cristina, siendo presidenta, se juntara así con grupos económicos tan grandes? ¿Siendo presidenta? Sí. No, me parece que era más común que se juntara con su gabinete. Y Cristina era una persona, creo que Néstor era igual, no sé, yo no participé en el gobierno de Néstor Kirchner, que tenía una forma de gobierno muy radial, o sea, no de solo juntarse con su jefe de gabinete o con 2 ministros. Era una persona que se juntaba con ministros, viceministros, secretarios y hasta subsecretarios. He visto. No recuerdo tantas reuniones con ajenos al gobierno, pero seguramente habrán sido privadas y nadie se enteró, como corresponde además, ¿no? Pues siempre, acuérdense cuando Macri tuvo esa crisis, que no sé si se acuerdan que estaban todos los medios en la Puerta de Olivos y entraba gente y todos eran candidatos a ministro. En un momento creo que entró el que barría y casi lo ponen de ministro. Entonces esas cosas conviene mantenerlas a resguardo. Claro. ¿Y el plan económico actual qué te parece? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Mirá, yo tengo la siguiente sensación, te lo pongo con una imagen. Yo siento que el plan económico actual estaba en la playa, un día de mar muy picado, bandera roja. Todos los que estábamos en la playa le decíamos, no te metas, te vas a ahogar, no te metas. Se metió, se empezó a ahogar. A Dios gracias llegó un guardavidas que se llama Scott Bessent, lo sacó, y cuando lo sacó, el programa económico se paró en la playa y a todos los que le decíamos no te metas nos empezó a decir, ¿viste Mandril? Que tenía razón. Entonces, un programa económico que necesita un rescate como el que vivimos estos últimos meses, adolece de una inconsistencia. No es la muerte de nadie, los últimos, 15 programas macroeconómicos fueron inconsistentes. Ahora, yo creo que ese rescate, que en buena medida permitió la victoria electoral, o por lo menos ayudó a evitar una catástrofe, le da al gobierno la posibilidad de reconfigurar el programa. ¿Qué creo yo que necesita el programa? Te lo pongo a 10.000 pies de altura porque hoy lo acuciante es la imposibilidad de Argentina de refinanciar su deuda externa, y eso se resume en el nivel de riesgo país. A 10.000 pies de altura, para mí el riesgo país tiene 3 determinantes muy básicos. La política, la posición fiscal y la posición de reservas, o sea, cuántos dólares tenés en el Banco Central. En la política, Milei está espectacular, viene a ganar por 10 puntos, la oposición quedó groggy, espectacular. En lo fiscal, yo ahí tengo un matiz, viene bien. Está bien en la foto, mal en la película. Ni siquiera, porque la idea de que el gobierno tiene superávit global es falsa, o sea, el gobierno tiene un déficit financiero de 2 puntos del PBI, con un superávit primario de 1,5, que está muy bien porque venía de un déficit primario de 3 puntos. Claro, con lo cual, está muy bien en la foto, pero no sé si es sostenible. Bueno, está bien, pero metí una corrección que me parece que en lo fiscal viene súper bien. En la posición de reservas viene peor que la situación que heredó. Entonces, cuando vos mirás esos 3 determinantes, ves que en 2 estás muy bien y en 1 estás súper mal, eso lo que implica es que el riesgo país valga lo que vale y que te impida acceder al mercado. Y ahí, Emma, ¿cómo te parás? Disculpame, en el tema de reservas, ¿cómo te parás en este debate que hay? Porque Caputo habla esto de la causa a la consecuencia. Ahí va. Sí. Entonces yo creo que el riesgo país vale 650 puntos. Claro. Sí, no roleas la deuda en 650 puntos. El bono, depende. No, depende, no. No, sí, depende. Porque vos te fijás cuánto rinde. En la parte corta de la curva te rinde 8,80, 8,70. Si vos querés colocar deuda 2029, colocás al 8,80, 8,70. Sigue siendo muy alto para lo que quiere el gobierno. Pero que colocás de un dígito, colocás un dígito. El global 2035 rinde 10,3%. O sea, está bien. Colombia se está colocando. No entiendo de dónde concluís que colocás a eso. Que el mercado rinda algo no implica No, que bueno, hay, es un estimado. Te va a pedir eso. No. ¿Cómo sabés que no te va a pedir más? Si cuando salió a colocar los montes, salió y le pidieron de más. Tuvo sobresuscripto. Estoy diciendo exactamente lo contrario.
estoy diciendo que si hubiese mercado para colocar deuda a 2029 a 9%, no tengo dudas que el ministro ya lo hubiese hecho. Pero recién venimos de la elección. Y me no apoyo sabemos. en los hechos. Pará, rinde 9 después de la Me elección, apoyo hace en- un par de días nomás. Rebobino a junio. En junio el riesgo país valía lo mismo que hoy. Esto es un poquito técnico, pero vos de esto Sí, sabés, sí, así sí. que lo podemos discutir tratando de no hablar en chino. Cuando el riesgo país valía 650 puntos, vos hubieses podido tener el mismo argumento. Che, los bonos rinden 9, podrías colocar el 9. En cambio, tuviste que colocar un bonte. ¿Qué es un bonte? Un bono que tiene como caramelo, como atractivo, que si el dólar caía al piso de la banda, rendía mucho más que el 9. Sí. ¿Por qué? Porque al 9 no había mercado. Y hoy vuelve a pasar lo mismo. A estos rendimientos no hay mercado para Argentina. Por eso se estaba explorando una idea de 20.000 millones de dólares con una garantía del Tesoro. Toda la información que creo que todos tenemos es que esa garantía no está. Y entonces ahora se está buscando alguna ingeniería que es distinta que retomar acceso a mercado para saltar los vencimientos de enero y reconfigurar esto de cara a junio. Entonces, ¿qué creo yo que sería recomendable? Casi te diría no cometer el error de Cristina en 2011 o el error de Macri en 2017, que es que el apoyo que te dan las urnas, para mí lo tenés que usar para hacer cosas desagradables, no ¿Cómo para qué? seguir dando buenas noticias. Sí. Desagradables como acumular reservas, que nos va a implicar tal vez un dólar un poco más alto y una inflación un poco más alta, que en el corto plazo es una Pero macana. ahí no, Milei no va a negociar eso. Claro, La inflación no la va a negociar. Ok. De hecho, dijo que va a una inflación a 0 para el año que viene, mitad del año que viene. ¿Queda grabado esto? Lo dijo él, está grabado por lo menos en Sí, 5 o en 6 agosto entrevistas. dijo, le puso fecha 0% en agosto. Sí. Ok. Vos no lo ves posible. No, No la ves. Esta no la ves. no. La de presidente la viste. No la vi. No, no la vi. Bueno, pero dijiste como que sí. No la vi. Dijiste. No. Por suerte la vi un cliente. Por que eso la contó hizo. una anécdota. Te que avisó. ¿Y cuánto sería ese dólar un poquito más alto? ¿Y cuánto sería esa inflación un poco más alta? No sé, No, a ver, 2,5 y 1.500. estimaciones razonables para mí nos ponen, y esto es por mérito de mi ley, no por suerte. Las estimaciones razonables implica deteriorar un poquito la situación actual. Por ahí es comerse una inflación de 3, 3,5 un par de meses. Por eso un dólar que tiene que estar 20 arriba, 20% arriba, 15% arriba. Son estimaciones que son aproximaciones. Yo creo que hay que ir a buscar un dólar que te permita acumular reservas, pero que no te explote la inflación. O sea, Entonces, para. es un equilibrio súper delgado. No- O sea, no vos tenés ves- que ir midiéndolo todo el tiempo. Pues si te pasás de rosca al lado de las reservas, muy bueno para los dólares, muy malo para la inflación. Si no le pones nada a las reservas, muy bueno para la inflación. Pero en cuanto sople un viento, podemos volver a estar en una crisis como la que nos llevó al rescate del fondo primero y de Besant después. Bueno, Emanuel, gracias. A ustedes, che. Gracias por haber venido. Bueno, vemos si sigue adelante este proyecto tuyo de poner un impuesto. No te llamó Milei para o sea, formar todo parte lo que de te algún... dije, todo lo que te dije se te A mí no me acaba de conven- olvidar. a mí no me convenció. ¿Se te acaba de olvidar? No, se me acaba de olvidar. No te tengo que convencer, solo tenés que decir lo que dije, que no fue un impuesto al efectivo, fue una reforma tributaria. Una reforma tributaria. Bien. Claro. Bueno, Pero, ¿vos sos peronista racional con un impuesto o al peronista pará, comunista? Pero pará, con un impuesto al efectivo. ¿Cómo? Dentro de tu reforma está el impuesto al efectivo. Porque también Milei tiene una reforma tributaria, pero no está el impuesto al efectivo. Repito, ¿te gusta la harina cruda? No. No. ¿Las pastas? No, tampoco. ¿Viste? Sí, las No. pastas te gustan. Vos querés el conjunto. Total.